Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento circular, de dinámica del movimiento circular. Te leo el enunciado. La ruta nacional número 7 entre las localidades de Chacabuco y Junín tiene un ancho de calzada de 7,2 metros. Para que un automóvil pueda circular a 80 km por hora por una curva de 600 metros de radio, sin experimentar esfuerzos laterales, la diferencia de nivel entre los bordes de la calzada debe ser, y nos ofrece 6 posibilidades: 0,082 metros, 4,7 metros, 0,82 metros, 0,59 metros, 1,06 metros y la última opción es falta la masa del automóvil. El ejercicio acompaña dos esquemitas. Uno nos muestra la curva vista desde arriba con su radio de 600 metros y el otro nos muestra la curva desde un plano horizontal donde se ve el ancho de la calzada, la altura del desnivel entre los bordes de la calzada, eso es lo que tenemos que encontrar, el valor de H, y un autito pegando la curva. Lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente: para que un auto pegue una curva, necesita una fuerza que lo traccione hacia el centro de la curva. Si la pista no estuviese inclinada, lo que habitualmente ocurre es que esa fuerza de tracción que apunta hacia el centro de la curva la aporta el rozamiento entre los neumáticos y la calzada. Tal vez te cueste aceptar esto, no estaba en tus planes, pero es así. Y si lo pensás un poquito, es muy lógico. Cualquiera sabe que no puede pegar una curva sobre una pista manchada de aceite. Se despista, sale de la curva, se estrola. Si querés pegar la curva, tenés que tener buenos neumáticos con buen agarre, y al pegar la curva aparece la fuerza de rozamiento entre los neumáticos y el pavimento que apunta hacia el centro de la curva, ni hacia atrás ni hacia adelante, hacia el centro de la curva. Es la fuerza que habitualmente en el tránsito vehicular es la que le permite a los autos pegar curvas, girar, doblar. Muy bien, el enunciado dice que esto se pide, esta diferencia de alturas entre los bordes de la calzada, para experimentar la curva, para poder dar la vuelta sin esfuerzos laterales. Lo que se está diciendo es cómo hacer para pegar la curva sin la fuerza de rozamiento. O sea, si logramos la respuesta correcta, este auto sí podría girar con una pista totalmente aceitada, sin rozamiento. ¿Y cómo puede ser que una inclinación de la curva provea esa fuerza que apunta hacia el centro de giro sin necesidad del rozamiento? Bueno, esto es lo que se llama justamente un peralte. Las curvas inclinadas se llaman curvas peraltadas. Esta diferencia de altura entre los bordes de la calzada se llama justamente peralte. Y los ingenieros de caminos las construyen para facilitar que los autos puedan tomar esa curva sin despistarse. Bien, vamos a tratar de resolver el ejercicio. Y si vos me permitís, en lugar de tomar como variable esa altura en el borde exterior de la curva H, voy a tomar el ángulo de inclinación de la calzada. Ahí te hice un esquemita con la calzada vista de frente, la altura H en el borde exterior de la curva y el ángulo alfa que queda subtendido. Hablar de H o hablar de alfa del ángulo es indistinto, porque sabés que ambos están relacionados. Ese triangulito es rectángulo, así que H es igual a 7,2 metros, la hipotenusa, por el seno de alfa.
Así que hablar de H o de alfa es indistinto. El desarrollo para la resolución del ejercicio en función de alfa es más sencillo que en función de H y hacemos la transformación al final de todo. Bien, ahora, como todo ejercicio de dinámica, tenemos que arrancar con un diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el auto mientras pega esa curva peraltada? Acá tenés el diagrama de cuerpo libre, el auto visto de frente, marcha inclinado, y las fuerzas que actúan sobre él son su propio peso y la fuerza de apoyo entre el pavimento y el auto. Fíjate que esa fuerza de apoyo, vos la llamarías normal, está bien, no me enojo. Por ser normal, es perpendicular a la calzada, o sea, está inclinada. Yo la llamé A, por apoyo. Como en todo diagrama de cuerpo libre, para expresar esas fuerzas en las ecuaciones de Newton, tenemos que fijarnos si son codireccionales o no codireccionales. Acá es obvio que no son codireccionales, así que vamos a necesitar dos ecuaciones de Newton. Pero claro, tenemos que elegir un sistema de referencia. Acá es donde patina un gran porcentaje de estudiantes. ¿Por qué? Los sistemas de referencia más elegidos son estos dos. Uno que tiene un eje paralelo a la superficie y otro normal a la superficie, y otro, un eje horizontal y otro vertical. Cualquiera de los dos está bien. Las respuestas en la física siempre son independientes del sistema de referencia. Con cualquiera de los dos sistemas de referencia o con cualquier otro que se te hubiese ocurrido a vos, tenés que llegar a los mismos resultados. El problema es que acá hay un sistema de referencia que hace que las cuentas y el desarrollo sea simple, fácil, rápido, casi directo. Y el otro es más difícil, más laborioso. Si entras a la versión escrita de este ejercicio que estamos haciendo acá, ahí te pongo el link para que lo puedas ver. Lo tengo resuelto de las dos maneras, para que puedas comparar. Obviamente que llego al mismo resultado de ambas formas, pero es mucho más laborioso si elegís mal, entre comillas mal, el sistema de referencia. Acá el sistema de referencia más adecuado es el que tiene un eje vertical y otro eje horizontal. ¿Y por qué? Porque la aceleración del auto mientras va pegando la curva apunta en la dirección horizontal. El centro de giro, ¿dónde está? ¿Allá abajo? ¿En el fondo metido dentro de la Tierra? No, el centro de la curva está a 600 metros, pero a la misma altura del auto. Tal vez no te resulte obvio pensarlo, pero te puede ayudar pensarlo a aumentar el ángulo del peralte. Ahí se ve más claro dónde está girando el auto. Por más que vaya inclinado, el centro del giro está acá, a la misma altura del auto, no acá, bajo tierra. Si uno de los ejes apunta en la misma dirección que la aceleración del auto, que la aceleración centrípeta en este caso, el problema es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no vas a tener que descomponer la aceleración. Bien, entonces, elegido el sistema de referencia y analizadas las fuerzas, el diagrama de cuerpo libre nos queda así. La fuerza peso no hay que descomponerla y la fuerza normal, la fuerza de apoyo, sí. Y así aparecen apoyo en la dirección vertical y apoyo en la dirección centrípeta o dirección X. Y antes de continuar, me detengo un ratito acá para hacer esta observación.
Fíjate que la inclinación de la calzada lo que logra es que el apoyo ayude a pegar el giro. La aparición de esta componente horizontal es la que va a hacer girar a los autos sin necesidad de los esfuerzos laterales, o sea, sin necesidad del rozamiento. Acá aparece, gracias a esa inclinación de la calzada, una fuerza en la dirección centrípeta, y esa es la que va a hacer girar a los autos. Para eso se construye el peralte. Bueno, volvamos al ejercicio. Entonces, una vez masticado, resuelto, digerido el diagrama de cuerpo libre, pasamos a las ecuaciones de Newton. En el eje Y, ¿qué tenemos? A sub I menos el peso igual a 0. Y en el eje X, ¿qué tenemos? A sub X igual a masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta la podemos escribir en función de las incógnitas o datos que propone el enunciado, o sea, la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Bien, por otro lado, tenemos la descomposición de la fuerza de apoyo. Espero que coincidas conmigo en que A sub X es igual a por el seno de alfa. Y A sub I es igual a A por el coseno de alfa. Fíjate que alfa es muy finito, así que lo volví a marcar en la descomposición de la fuerza de apoyo. Y ahí se ve claramente que A sub X es el opuesto a alfa y que A sub I es el adyacente a alfa. Y ahí esa descomposición. Si meto estas dos ecuaciones en las ecuaciones de Newton, ¿qué me queda? A por el seno de alfa igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. A por el coseno de alfa igual al peso, o sea, igual a masa por gravedad. Si divido miembro a miembro esas dos ecuaciones, ¿qué me queda? Que la tangente de alfa es igual a la velocidad al cuadrado dividido el radio dividido g. Y ahí tenemos la respuesta. Porque la velocidad es dato, el radio es dato y g es dato. Entonces la tangente de alfa valdrá 22,22 metros sobre segundo, todo eso al cuadrado. 22,22 son los 80 kilómetros por hora pasados a metros sobre segundo. Historia vieja para vos eso, ¿no? El radio son 600 metros, la gravedad 10 metros sobre segundo y obtenemos que la tangente de alfa vale 0,0823. En la calculadora le pedimos la inversa de esa tangente y obtenemos que alfa vale 4,70 grados. Volvemos a la relación del triangulito rectángulo que describe alfa, la altura y la hipotenusa, que era el ancho de la calzada, y obtenemos que h, el desnivel entre los bordes de la calzada, es igual a 7,2 metros por el seno de 4,7 grados. Y obtenemos que la diferencia de alturas es 0,59 metros, que era la respuesta, la opción D. Bien, espero que te haya gustado. A partir de ahora ya sos ingeniero de caminos y le permitís a los autos viajar con tranquilidad y pegar curvas sin temor a despistarse. Te agradezco mucho la atención y nos vemos en el próximo video.